Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar con nosotros este primer domingo del mes de abril. Aquí estamos en el jardín, en cuarentena, o como mi mamá cada rato dice, que estamos en cautiverio. Muy bien, vamos a juntarnos todos para comenzar, como siempre, alabando primero a nuestro Señor. Y dice: que rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y resplandece con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Hoy Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Hoy Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Hoy Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Muy bien, querida familia, recuerden mandarnos sus fotos y sus videos con el hashtag Ibe en casa.
Este servicio va a ser muy muy bonito y muy importante porque juntos vamos a poder celebrar la Santa Cena. Así que vayan preparando sus cositas para poder celebrarlo todos juntos. Hola niños, hola Pili. Hola. Bienvenidos a la escuela dominical online. ¿Qué? ¿Online? Sí. No digas online, Mili. Ay, Se dice en línea. lo que pasa es que yo soy bilingüe. Ay. Es decir, hello, what's your name, Ay. happy birthday to you. Bueno, Mili, vamos a contarles una historia de la Biblia a los niños que nos ven por Facebook y por la página web. Está bien, pero primero, ¿no tendrás por ahí un pancito? Lo que pasa es que tengo mucha hambre. ¿Qué? ¿Pancito a esta hora? Sí. Pero si hace rato ya tomaste desayuno. Lo que pasa es que yo tomo 2 desayunos, ¿Qué? Pili. Mi primer desayuno son 2 panes y ahora me toca mi segundo desayuno que consiste de 2 panes también. Mili, no puedes tomar 2 desayunos en el día. Estamos en cuarentena. Ay, lo que Pobre pasa- mamá. Es que mi primer desayuno solo me comí 2 panes y ahora tengo más hambre. Por favor. No, Mili. Tienes que controlar ese deseo de comer tanto. Te pareces a una persona que conozco. Mejor come un solo pan en el desayuno y quizás 2 horas después te comes una mandarina o una manzana, pero no puedes pedir tanta comida. Ay, está bien. Es que tengo mucha hambre, aunque soy chiquita, mastico como grande. Ay, ¿sabes qué? Me hace recordar a una vez que Jesús estuvo con una multitud de 5,000 personas hambrientas como tú. ¿Como yo? ¿5,000? ¡Wow! ¿Cuánta comida habrá tenido que comprar, Señor Jesús? Espera, vamos a contar la historia a los niños. Un día Jesús y sus discípulos estaban muy cansados y necesitaban descansar. Así que se subieron a un bote y se fueron a un lugar tranquilo para descansar. Pero cuando llegaron al lugar, había personas esperando a Jesús que querían que les ayudara. Sí, la Biblia nos dice que habían 5,000 hombres. ¡Guau! Y quién sabe cuántas mujeres y niños. ¡Wow! Ellos deseaban que Jesús les enseñara y que sanara a los enfermos. Pero Jesús también necesitaba descansar. Sí, él seguramente estaba cansado, pero cuando Jesús vio a las personas, las amó tanto que se olvidó de su cansancio. Así que sanó los enfermos y comenzó a enseñarles acerca del reino de Dios. ¡Ay, Las qué horas bonito! pasaron, pero eran demasiada gente. Imagínate Jesús sanando a tanta gente. ¡Ah! Es que Jesús sanaba a muchos y al toque pala. Él es el médico de médicos. Pero ¿sabes qué pasó? ¿Qué? Que pronto llegó la hora de comer, así como tú que tienes hambre. Y entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: se hace tarde, despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren su comida. ¡Ah, qué vivos los discípulos! Sí. Claro, seguramente no tenían tanta plata para darla a ¿Qué va a comer tener para tanta 5,000? gente, pues. ¡Wow! Imagínate. Y entonces, ¿sabe qué pasó? Jesús les dijo: no se tienen que ir. Ya. Denles ustedes. Ustedes denles de comer. ¿Darles de comer? Dijeron los discípulos. ¿Cómo podemos alimentar a tanta gente? Aquí solamente hay un niñito. Había un niñito como nosotras. Un Ya. niñito que tiene 5 panes y 2 pescados. Eso es todo lo que había. Entonces Jesús les dijo que trajeran los panes y los peces y que le dijeran a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo
los bendijo. Oró. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Es verdad. Ujú. Cuando Jesús bendijo los panes, no sé qué pasó. Fue un milagro. Porque esos 5 panes alcanzaron para 5,000. Sí. Y los 2 pescaditos alcanzó para todos. Para Tutiri Mondi. Sí. Cuando Jesús bendijo los panes, la Biblia dice que todos comieron hasta quedar súper llenos. Y eso no fue todo. ¿Qué? Después de eso, los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. 12 canastas de Ajá, panes que sobraron. pim. Y antes solo había 5 panes. A ver, niños, ustedes que nos ven, ¿qué podemos aprender de la lección bíblica de hoy? ¿Qué crees que podemos aprender? Yo sé. Yo sé. A ver. Aprendemos que cuando le damos lo que tenemos a Dios, Él puede tomarlo, bendecirlo y hacer mucho más de lo que jamás podemos imaginar. Aunque no Sí. tengamos mucho, lo que viene a ser mucho, cuando se pone en las manos de Dios, es mucho. ¡Mucho más! Mucho más. Niños, Dios tiene el poder para multiplicar los víveres que tus papis han comprado. Pero tienes que pedirle en oración que haga ese milagro. Así. Le puedes decir así: amado Padre, tal como Jesús usó los alimentos de un niño para alimentar a más de 5,000 personas, te pido que multipliques la comida que tienen todos los niños en sus casas y nadie tenga hambre. Nadie. Vamos a orar, niños. Ahora les pido que ustedes repitan lo que yo voy a decir Ya. con los ojitos cerrados. Ya. Junten sus manitos Ya. y digan: Señor Jesús, Señor Jesús, te doy gracias te doy que gracias siempre haces milagros y nos cuidas. que siempre haces milagros y nos cuidas. Gracias por darnos comida en mi casa. Gracias por darnos comida en mi casa. Te pido que no se acabe la comida. Te pido que no se acabe la comida. Y también te pido Y también te que pido les des pan, que les des pan, pescados, pescados, leche leche, y muchas cosas. fruta, Ay, y frutita fruta a todos los niños. a todos los En niños. el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡Ay, qué linda tu oración, Mili! Y ahora nos despedimos de nuestros amiguitos. Chicos, compartan nuestros videos a todos sus amigos del colegio. Sí. Compartan los videos y nos vemos el domingo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, Pili! ¡Chao, Mili! Hemos llegado a la tercera semana de aislamiento social, una situación que nunca imaginamos vivir. Y en vez de sentirnos más seguros y aliviados, ha ocurrido todo lo contrario, porque el constante aumento de los que se contagian, el incremento diario de las personas que fallecen, solo ha traído más desazón y miedo entre todas las personas. Las primeras medidas que el gobierno tomó y que han ido incrementándose y endureciéndose a lo largo de los días, nos dicen que estamos frente a una situación que será muy difícil de resolver. Y es que al miedo natural que la enfermedad nos produce, hay que añadirle la ansiedad que flota en el aire por el peligro de ser contagiados. La preocupación porque la situación económica se complica y el estrés que aumenta porque estamos obligados a permanecer encerrados en nuestras casas. En este contexto, ¿cómo deben los cristianos enfrentar el peligro del COVID-19? Esta pregunta ha dejado de ser teórica. Se ha convertido en la gran interrogante que pastores, líderes y cristianos de toda edad se están haciendo. Por eso, voy a mi Biblia
la estudio y descubro que en tiempos de ansiedad y peligro, los cristianos debemos vivir por fe. Vivir por fe. Ese es el título y el tema que quiero tratar con ustedes esta mañana. Tema que estará basado en las reflexiones del apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 7. Busquen sus Biblias, por favor, y permítanme leer este pasaje. 2 de Corintios 5, del 1 al 7. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo, para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivamos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Estas palabras, que al principio nos pueden parecer un tanto enredadas, contienen la respuesta cristiana a la fragilidad de la vida, porque fueron escritas en medio del peligro, la tribulación y la ansiedad de los cristianos del primer siglo. De hecho, si leemos el capítulo anterior, encontraremos una descripción de cómo era la vida de aquellos primeros hermanos, quienes vivían atribulados, en apuros, derribados, entregados a muerte, desgastados, cerca de la quiebra emocional. Sí, yo leo esta historia y reconozco que nuestra situación es difícil, pero la de aquellos fue insoportable. Y en medio de esas dificultades, Pablo ensayó una reflexión que podemos organizarla en 4 declaraciones muy precisas. La primera, Pablo dice, una cosa es lo que nosotros sabemos. De esa manera, alude Pablo a la esperanza que todos los cristianos tenemos, porque todos sabemos que cuando nos toque partir, seremos bienvenidos en la patria celestial. Eso lo sabemos todos. Pero Pablo dice, una cosa es lo que sabemos y otra cosa es lo que experimentamos. Con eso alude al dolor y al gemido que les produce el odio, el rechazo, el desprecio y la persecución por causa de la fe. Por eso Pablo dice, una cosa es lo que sabemos, otra cosa es lo que vivimos. Y luego Pablo dice, una cosa es lo que quisiéramos recibir. La expresión de Pablo literalmente dice, no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, que lo mortal sea absorbido por la vida. En castellano simple, Pablo está diciendo, no quisiéramos morir, quisiéramos ir directamente al cielo, como Elías, que fue transportado en un carro de fuego. Bueno, yo creo que todos quisiéramos que nos pase eso. Una cosa es lo que quisiéramos, dice Pablo, y otra cosa es lo que Dios quiere para nosotros. Y de esa manera Pablo dice que los sufrimientos que estaban viviendo no eran consecuencia de la mala suerte o de un golpe de odio que el demonio había ensayado contra ellos. No, era producto del plan de Dios. Bueno, Pablo en el versículo 5 lo dice literalmente. Escuchen, es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. Escúchenme, los cristianos del primer siglo, a quienes les tocó sufrir tribulación,
persecución y muerte, se preguntaron, ¿por qué tenemos una vida tan difícil? Pablo ensayó una respuesta, pero su respuesta consideró que había una distancia entre la esperanza y la realidad, que había una enorme diferencia entre lo que querían y lo que estaban recibiendo. Y a partir de esa reflexión, Pablo meditó y descubrió 2 puntos. Dios los había hecho para este fin. Es decir, la iglesia del primer siglo, en efecto, fue una iglesia perseguida, fue una iglesia atribulada, derribada y entregada a muerte, sí, pero también fue la iglesia que jamás fue derrotada, que nunca se desesperó y que finalmente, a pesar de sus debilidades, conquistó Roma para Cristo. En pocas palabras, Dios los había hecho para este fin. Creo que Marcela Gándara lo ha comprendido perfectamente, porque en una de sus canciones más hermosas dice: para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrara yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Es decir, si los cristianos del primer siglo fueron la iglesia que conquistó el Imperio Romano, si los peruanos de mi generación fuimos los que enfrentamos y derrotamos al terrorismo, si los jóvenes son los que lograron volver al Mundial después de 36 años, entonces, leyendo la Biblia, yo creo que nosotros somos la iglesia llamada a enfrentar el COVID-19. Y creo que nuestras familias son las familias que tienen que vencer al COVID-19. Y creo que esta generación de peruanos está llamada a enfrentar y a vencer el COVID-19. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho para este fin. En pocas palabras,
Dios nos ha llamado para esta hora y para esta crisis. Por eso, no vale ser dominados por el temor o escondernos ante el peligro. No, tenemos que asumir nuestro llamado y obtener la victoria. Entonces, si me preguntan cómo enfrentamos el peligro del COVID-19, diré que hay varias respuestas a esa pregunta. Los médicos dirán que lo vamos a hacer con mucho jabón y mucha limpieza. Los educadores dirán que tendremos que hacerlo con mucha educación. Los comunicadores con mucha información. Los políticos con normas, con leyes. Los economistas con mayor inversión. Los policías con más orden. Pero los cristianos, ¿cómo vamos a enfrentar los cristianos al COVID-19? Yo quiero decirles en este día que los cristianos debemos enfrentarlo con fe. Porque Pablo dijo, por fe andamos, no por vista. Por favor, quiero que se den cuenta de los dos extremos. O andamos por fe, o andamos por vista. O vivimos por fe, o vivimos en base a lo que nuestros ojos ven. Repito, son dos extremos, dos posiciones completamente contrapuestas. ¿Es una o es otra? Porque ambas se excluyen mutuamente. Por fe andamos, no por vista. Esa frase indica que tenemos que elegir cuál será la plataforma desde la que vas a enfrentar esta batalla contra un virus invisible, malvado y poderoso. Puedes hacerlo desde tu confianza en Dios o puedes hacerlo confiando en lo que tus sentidos te dicen sobre la realidad. A propósito, permíteme preguntar, ¿conoces la realidad? Pablo, en otro pasaje, hablando sobre el alcance de la información, dijo, ahora vemos oscuramente, queriendo decir que somos incapaces de conocer toda la situación en la que estamos inmersos. Sí, es cierto, hoy tenemos más información que nunca, pero es tan difícil distinguir entre la verdad y la mentira. Por eso, a más información, lo único que logramos es aumentar la confusión, los nervios y la desazón. En cambio, cuando realmente pones tu confianza en Dios, ocurre un milagro, porque la fe viene acompañada del gozo, de la paz y de la esperanza. De manera que cuando confías en Dios, tu corazón se tranquiliza, tus pensamientos se ordenan, tus capacidades se potencian, te conviertes en una persona sabia, fuerte, íntegra, poderosa, porque si Dios está con nosotros, ¿quién podrá vencernos? Así que permíteme preguntarte, si tuvieras que elegir entre confiar ciegamente en Dios o confiar en tus ojos, ¿cuál sería tu decisión? ¿Confiar ciegamente en Dios o confiar plenamente en lo que tus ojos ven? ¿Cuál sería tu decisión? Quiero recordarte que el apóstol Tomás estuvo en una disyuntiva semejante a la nuestra y resolvió el problema con estas palabras: si no viere en sus manos la señal de los clavos, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. En pocas palabras, Tomás eligió creer en sí mismo, en sus sentidos, en su conocimiento, y una semana después se dio cuenta de que o andas por fe o andas por vista, porque Jesús le dijo: pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente.
Los creyentes no necesitamos ver, necesitamos confiar en Dios. El asunto no se reduce a saber qué está pasando, sino a fortalecer la fe y la confianza en Dios. Por eso, cuando la iglesia era perseguida, atribulada y derribada, cuando la iglesia debía enfrentar el sufrimiento, respondía de la siguiente manera. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. Analicemos brevemente la solución de la iglesia primitiva, porque significa que los tiempos de crisis son una oportunidad para estudiar la palabra y fortalecer la fe. Es decir, sería triste que la cuarentena no la aproveches para estudiar por lo menos un libro de la Biblia. Los tiempos de crisis también son una oportunidad para sanar, fortalecer y potenciar los lazos de fraternidad. Es decir, sería triste que en esta cuarentena los días se acaben sin que hayas curado las heridas, las peleas, los distanciamientos y el resentimiento que se fue acumulando dentro de tu familia. Este tiempo es un regalo para que tu familia se convierta en una sucursal del cielo. Y finalmente, los tiempos de crisis son la oportunidad para sentir de manera fresca y maravillosa la presencia de Dios en casa. Es decir, la cuarentena nos ofrece, por ejemplo, el privilegio de celebrar la Santa Cena en nuestras casas, en nuestro círculo pequeño. Y tengo que decirte que dentro de unos minutos la presencia de Dios será poderosa en tu casa. El COVID-19 es un peligro real, cercano, amenazante, que nos exige todo cuidado y toda responsabilidad. Sí, pero para los creyentes también es un desafío a confiar más en Dios, a estudiar la palabra, a restaurar las relaciones, a orar y percibir la majestuosa presencia de Dios. Así que tienes que darte cuenta que esta es tu hora, esta es tu batalla. Es decir, para este día has llegado, para este tiempo naciste. Dios te ha llamado para vencer el COVID-19. En los próximos días tendremos la oportunidad de ejercer nuestra fe. Ojalá no dudemos como dudó Pedro, quien ante la tempestad tuvo un primer momento de valor y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Jesús lo escuchó y le dijo: ven. Y Pedro puso sus pies sobre el mar y comenzó a caminar hacia Jesús. Pero de pronto dejó de andar por fe y comenzó a andar por vista. Y entonces vio el fuerte viento y las olas inmensas y tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Pedro tal vez no sabía lo que tú y yo sabemos hoy. Por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Jesús se acercó a él, extendió su mano, lo tomó mientras que le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Querido hermano, solo tengo una conclusión. No dudes. Confía. No confíes en el aire, confía estudiando, confía reconciliándote, confía adorando, confía esperando, porque en los próximos días Dios hará maravillas en tu vida, porque los cristianos andamos por fe,
no por vista. Que Dios te bendiga. Nuestro Señor dejó establecida dos ordenanzas. La primera es el bautismo, que la hace cada persona como señal de que entregó su vida y decidió seguir a Jesús. Y la segunda es la Santa Cena, que consiste en compartir el pan y el vino y que recuerda lo que Él hizo en la cruz, pero que también reafirma nuestra esperanza, porque Jesucristo nos prometió que no iba a volver a beber del jugo de la vid hasta encontrarse con nosotros en el reino de su Padre. Así que cuando participamos de la cena, miramos atrás, a la cruz, para darle gracias, y miramos al futuro, a su segunda venida, para tener esperanza. Pero antes de celebrar la Santa Cena, la Biblia dice que debemos examinar nuestras vidas, no sea que participemos indignamente. Por eso, quiero pedirles que agachen sus cabezas y que cierren sus ojos para decirle al Señor, examina nuestras vidas, Señor. Si esta mañana tenemos resentimiento o pecado o hay alguna raíz de adversidad en nosotros, Espíritu de Dios, que sea manifiesta, que tengamos conciencia para pedirte perdón y ponernos a cuenta contigo. De manera, Señor, que cuando comamos el pan y bebamos la copa, Padre, tu Santo Espíritu nos ministre. Si estamos enfermos, nos sane. Si estamos tristes, nos consuele. Señor, que en este momento nuestras vidas se llenen de tu paz y que todo sea para tu gloria. Ministranos, precioso Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La Biblia dice que la noche en que Jesús fue entregado, tomó el pan, dio las gracias, lo partió y le dio a sus discípulos diciéndoles, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Hagámoslo así, por favor. Comemos el pan y recordamos que el cuerpo de Jesús fue molido por nuestros pecados y que el castigo de toda nuestra maldad fue puesta sobre sus hombros. Luego, la Biblia dice que cuando terminaron de comer, el Señor tomó la copa, se la dio a sus discípulos y les dijo, tomad, bebed. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. Hagámoslo así. Hemos comido el pan, hemos bebido la copa. Recordamos que entregó su cuerpo, que derramó su sangre. Y le damos las gracias. Señor, gracias por tu obra en la cruz. Porque por lo que hizo Jesucristo, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y Señor, hoy, en vez de mirar las cosas que suceden, ponemos nuestros ojos en ti. Te creemos, confiamos y sabemos que tú eres nuestro escudo y nuestra fortaleza. Gracias por tu protección y tu bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y ya estamos terminando nuestro culto del día de hoy. Les voy a pedir, hermanos amados, que continúen compartiendo los devocionales que les estamos enviando cada día. Se los estamos enviando por WhatsApp, se los estamos colocando también en YouTube, en la página web, en Instagram y en Facebook. Compartan los devocionales, véanlos ustedes también en familia. Ustedes mismos escojan el mejor horario también, no solo para verlos, sino también para compartirlos. El día miércoles recibimos varios pedidos de oración. No los hemos olvidado. Todos esos pedidos de oración están en nuestra casa, en nuestro altar familiar, y todos los días los ponemos delante del Señor, cada uno de esos pedidos. Les queremos animar para que sigan mandándonos sus pedidos de oración. Y el día miércoles que tenemos nuestro culto, vamos a orar también con ustedes por cada uno de ellos. El día domingo es el domingo de resurrección.
Les pedimos también que inviten a toda la familia a ser parte de ese día en que vamos a celebrar que nuestro Señor Jesucristo murió, pero también resucitó por cada uno de nosotros. Dios les bendiga, querida iglesia. Nos vemos durante toda la semana.